way back way, you know. Voy a traer algo para comer. Vale. ¡Mamá, abuela! ¡No sabes lo que aprendimos al colegio! Como que el mundo estaba todo junto, no sé, rarísimo. Y después nos enseñaron que se iba separando. ¿Es verdad? No. Yo les explico. Alfred cree que hace 200 millones de años comenzó a separarse un supercontinente llamado Pangea. Surgió por la unión de algunos continentes actuales y se cree que existió durante la época paleozoica y mesozoica. Esta palabra procede del griego pan, que significa todo, y geo, que es tierra, por lo que la palabra tiene el significado toda la tierra. Se cree que este supercontinente se encontraba en la zona del Ecuador. Además, esta masa de tierra estaba rodeada por un extenso océano denominado Pantalaza. Hace entre 200 a 180 millones de años ocurrió la separación de Pangea por la apertura del mar Tetis. Ocurrió durante el Jurásico. La Eurasia es el nombre que se le dio a la masa de tierra del hemisferio norte, que siguió posteriormente en Eurasia y América del Norte. Gondwana, por otro lado, es el nombre que se le dio a un antiguo bloque continental que resultó de la porción meridional de Pangea. De esta masa de tierra surgieron Sudamérica, África, Australia, India, la isla de Madagascar y Antártida. Luego de un proceso de millones de años, los continentes llegaron al estado actual. En la década de los 60 se produjo un mapa en el que se intentaba ajustar los bordes de las plataformas continentales sudamericana y africana. Fue incluso mejor de lo que habrían sospechado quienes apoyaban la teoría de la deriva continental. Wegener también utilizó el tipo de rocas y semejanzas estructurales para fundamentar su teoría. Usó como ejemplo el cinturón montañoso que comprende a los Apalaches en el este de Estados Unidos y desaparecen en la costa de Terranova. Montañas de edad y estructuras comparables se encuentran en las Islas Británicas y en Escandinavia. Wegener comenzó a utilizar las evidencias fósiles cuando se citaron pruebas fósiles sobre la existencia de un puente de la Tierra que habría conectado Sudamérica y África. La mayoría de los paleontólogos estaban de acuerdo de que era necesario algún tipo de conexión de tierra para explicar la existencia de los fósiles idénticos sobre las masas de tierras tan separadas. Utilizó como ejemplo al Mesosaurus, cuyos fósiles se limitaban al este de Sudamérica y al sur de África. Por último, Wegener obtuvo datos paleoclimáticos en apoyo de la deriva continental. A través de sus estudios encontró que en el sur de África y en Sudamérica se encontraban capas de estilo glaciar de la misma edad, así como en India y en Australia. Debajo de esos estratos de derrubios glaciares había rocas estriadas y acanaladas. Estas indicaban que el hielo se había desplazado sobre la Tierra desde lo que ahora es el mar. Bueno, chicas, ¿entendieron? Sí, más o menos. Flor, es muy raro, ¿no? Chicos, acá traje el agua. Ma, ¿no es medio raro todo esto? Pero en esa época no muchos científicos están de acuerdo con él. Wegener propuso que la influencia mariana de la Luna era lo bastante fuerte como para impulsar el movimiento de los continentes. Pero el físico Harold Jeffrey contestó rápidamente con el argumento de que una fricción mareal de la magnitud necesaria para desplazar los continentes más grandes y pesados cruzaron la corteza oceánica de manera muy parecida como los rompehielos atravesan el hielo. Las críticas de la idea de Wegener procedían de todas las áreas de la ciencia. Aunque la mayoría de los contemporáneos de Wegener se oponían a sus puntos de vista, incluso hasta considerándolo claramente ridículo, unos pocos consideraron plausibles sus ideas. Entre el más notable de este último grupo se encontraba el eminente geólogo sudafricano Alexander Du Toit y el bien conocido geólogo escocés Arthur Holmes. Arthur Holmes propuso un mecanismo impulsor plausible para la deriva continental. Él sugirió que las corrientes de convección que actúan dentro del manto eran responsables de la propulsión de los continentes a través del planeta. Ay, sí, es verdad, ¿no? Sí, tienes razón. Ahora todo tiene sentido. Qué bueno, ¿no? Sí. Miren, hablando de Roma, el mundo se asoma. Hubo un terremoto en Japón hoy en la mañana. ¿Un terremoto? ¿Cómo se produjo un terremoto? Por un movimiento de las placas. ¿Qué son las placas? Ahí te chico, no me dejes leer el libro tranquilo. Las placas son fragmentos de la litosfera que se encuentran por encima de la estenosfera, cambian de forma y se mueven, es decir, son dinámicas. ¿Y cómo se mueven esas placas? Uno de los mecanismos propuestos puede explicar todas las razones por las cuales se mueven las placas. Aunque sí se sabe que la distribución desigual del calor en el interior de la Tierra produce su movimiento, aportan conocimiento a la justificación del movimiento de las placas. Para mí, la más coherente y entendible es la que propuso Arthur Holmes, que sugiere que grandes corrientes de convección del manto impulsan el movimiento de las placas. ¿Y qué son las corrientes de convección?
Acá el material más caliente y menos denso del manto inferior asciende muy despacio hacia las dorsales oceánicas. A medida que el material se expande lateralmente, arrastra la litósfera a lo largo. Al final el material se enfría, por lo tanto es más denso y empieza a hundirse de nuevo en el manto inferior, donde vuelve a enfriarse. Debido a su simplicidad, esta hipótesis fue aceptada de manera generalizada. Ahora está claro que las placas litosféricas no son pasajeros transportados por corriente y convección, sino que al contrario, forman parte de esta circulación. El empuje arrastra las placas. La de arrastre dice que a medida que una placa recién formada de corteza oceánica se separa de la cresta dorsal, se enfría de manera gradual y aumenta su densidad. Por fin, la placa oceánica fría se hace más densa que la astenosfera y empieza a hundirse. Es un mecanismo importante de transporte de material frío de vuelta al manto. Y la de empuje sugiere que, debido a la posición elevada de una dorsal oceánica, hace que la gravedad provoca que la litósfera se deslice hacia el manto. Estudié en la universidad, si les interesa les cuento. Contame. Ya. Bueno, contame. En 1968, 3 sismólogos publicaron artículos que demostraban cuán satisfactoriamente el nuevo modelo de la tectónica de placas explicaba la distribución global de los terremotos. En particular, esos científicos pudieron explicar la estrecha asociación entre los terremotos de foco profundo y las zonas de subducción. Además, la ausencia de terremotos de foco profundo a lo largo del sistema de dorsales oceánicas también se la demostró compatible con la nueva teoría. Ah, sí, creo que ya entendimos igual. Sí, yo entendí, creo, ¿entendiste? Sí. Flor, vamos a representar las placas con slime. Muchas investigaciones demostraron que las placas tienen 3 tipos distintos de bordes, que se diferencian en función del tipo de movimiento que exhiben. Están los bordes divergentes, convergentes y los bordes de falla transformante. La mayoría de los bordes divergentes se sitúan a lo largo de las crestas de las dorsales oceánicas. Allí, a medida que las placas se separan del eje de la dorsal, las fracturas creadas se hallan inmediatamente con roca fundida que asciende desde la astenosfera caliente situada debajo. Este material caliente se enfría generando una roca dura, produciendo así nuevos fragmentos de fondo oceánico. De una manera continua, la expansión de las placas y la ascensión del magma añaden nueva corteza oceánica entre las placas divergentes. Este mecanismo se denomina expansión del fondo. Las zonas de convergencia entre placas son los lugares donde la litósfera es subducida y absorbida en el manto. Cuando 2 placas convergen, el borde frontal de una se dobla hacia abajo, lo que permite que descienda. La región en la cual se produce el descenso de una placa oceánica hacia la astenosfera se denomina zona de subducción. A medida que las placas oceánicas se deslizan una por debajo de otra, la placa se dobla, produciendo con ello una fosa submarina. En la convergencia océano-continente, la placa que tiene el material continental menos denso seguirá flotando, mientras que la placa oceánica más densa se hundirá en la astenosfera. Cuando la placa oceánica desciende, se produce una acumulación caótica de sedimentos y trozos de corteza oceánica deformados que se denominan prisma de acreción. Montañas como las de los Andes, que se producen en parte por la actividad volcánica asociada con la subducción de la litósfera oceánica, se denominan arcos volcánicos continentales. En la convergencia océano-océano, cuando convergen 2 placas oceánicas, una desciende por debajo de la otra, iniciando la actividad volcánica de una manera similar a la que ocurre en un borde convergente océano-continente. En la convergencia continente-continente, cuando convergen 2 placas que llevan corteza continental, ninguna de las placas subducirá debajo de la otra debido a su baja densidad y, por tanto, la naturaleza flotante de las rocas continentales. El resultado es una colisión entre los 2 bloques continentales. Los bordes de falla transformante se denominan bordes pasivos, que se caracterizan por fallas de desplazamiento horizontal en las cuales las placas se desplazan una al lado de la otra sin